Es un gusto poder saludarles nuevamente, esperando que estén muy bien cada uno de ustedes en su casita. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra actividad. Vamos a trabajar en la actividad número 4, perdón. Nos corresponde trabajar la actividad número 4 del cronograma. Recuérdense que la semana pasada trabajamos la actividad número 3 y la actividad número 5, que adelantamos una actividad, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a trabajar específicamente en la número 4, con la fecha 10 de septiembre del 2020, que vamos a trabajar sobre los personajes teatrales. Pero también recordándoles que ya nos estamos aproximando a las fechas de entrega del proyecto integrador de teatro, donde ustedes tienen que realizar una dramatización. Nuestra fecha final de entrega será el 24 de septiembre. Algunos me estuvieron preguntando por ahí, por WhatsApp, si podían realizar una presentación de títeres o de otro tipo de teatro. Les quiero contar que primero y segundo primaria tienen la actividad de teatro de títeres. En el caso de tercero y cuarto van a trabajar la pantomima. Y quinto y sexto van a trabajar teatro normal. O sea, en el caso de ustedes, tanto quinto como sexto, van a trabajar en teatro normal. Entonces, no podemos meternos en el caso tanto de los títeres como de los mimos. Yo sé que les hubiera gustado a ustedes, ¿verdad? Pero es un poquito imposible porque ya tenemos a los pequeñitos, ¿verdad? A los pequeños los están en intermedio y ustedes que ya están grandes. Entonces, necesariamente tienen que hacer un video dramatizando ustedes. Y tenemos de fecha final el día 24. Y entonces, recordarles también que pueden ir verificando sus entregas de actividades en Santillana. Y si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber sin ninguna pena. Me pueden hacer llegar sus dudas o comentarios, que siempre yo estoy ahí disponible para poder apoyarlos en lo que esté a mi alcance. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre el personaje. Y es que el personaje no solo podemos clasificarlo en el teatro, sino que podemos clasificar los personajes de una película, de una serie, de una caricatura, lo que a nosotros nos guste ver. Casi siempre la interacción va a ser entre el bueno y el malo, ¿verdad? Entre el personaje principal, el secundario, el oponente, ¿verdad? Los complementarios, todo ese tipo de personajes que pueden ser parte de una obra, ¿verdad? Y que se pueden caracterizar por sus peinados, sus vestuarios, su maquillaje y todos esos elementos que conforman o que integran a un personaje. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en base a ello. Y pues yo les voy a compartir este documento en Santillana para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan trabajar. Vamos a hacer la primera actividad. Y se identifica al personaje y al actor que se muestra en la imagen. Y pues tenemos ahí al personaje del Hombre Araña, ¿verdad? Obviamente el personaje del Hombre Araña ese es el personaje, ¿verdad? Entonces aquí escribimos cómo se llama el personaje. Pero aquí vamos a escribir cómo se llama el actor. Vamos a investigar cómo se llama el actor que protagoniza al Hombre Araña. En este caso sería el actor, el que hizo a este personaje, porque si se recuerdan en la saga actual de Avengers, pues ya es un personaje diferente, ¿verdad? Ya no es el mismo Hombre Araña que conocimos en las primeras películas. Entonces nos enfocamos en el que está en la imagen. Escribimos cómo se llama este actor. El personaje, pues ya sabemos que se llama el Hombre Araña, ¿verdad? Y ya en persona él es Peter Parker, ¿no? Pero no se llama así el actor. Él tiene un nombre específico. No se llama Peter Parker, ¿no? Ni tampoco acá se llama Peter Parker, sino que se llama Hombre Araña, ¿no? Y luego vamos a describir el papel que realiza el actor en la película. ¿Cuál es su papel? ¿Verdad? Él es un protagonista y ahí ustedes van escribiendo. Si quieren agrandar el rectángulo para poder escribirlo, pueden agrandar y escribirle la información que sea necesaria. Bueno, luego vamos a trabajar en la número 2. Describe los personajes de una película que sea de tu agrado. ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era el antagonista? ¿Quiénes eran los personajes secundarios? Entonces vamos a escribir el título de la película, el nombre del personaje protagonista, si hay 1, 2, 3 o 4, por ejemplo en el caso de los 4 fantásticos, los 4 son protagonistas, ¿verdad?
el personaje antagonista, quien es el malo de la historia, y el personaje secundario, quien es el que complementa la historia. Bueno, entonces para todo ello, vamos a ver ahora que el personaje y su clasificación. Vamos a ver en el siguiente documento lo que dice sobre los personajes. Existen dos tipos de personajes: los principales, que protagonizan los hechos, y los secundarios, que participan de la acción de forma incidental en el teatro. Los personajes también pueden ser reales si se parecen a las personas de la vida cotidiana, y fantásticos si representan a seres que no existen más que en la imaginación de las personas. Se conoce como juego dramático al encuentro de los personajes en un espacio, en una situación donde el protagonista, personaje principal, tiene algo que el antagonista, personaje que se enfrenta al protagonista, desea. Entre ambos personajes se desarrolla un conflicto que de alguna manera se debe resolver. Entonces, generalmente todas las historias que se llevan al teatro, que se llevan al cine, a la televisión, están en una lucha constante entre el bien y el mal. Siempre esa va a ser la trama de cualquier película, ¿verdad? La lucha constante entre el bien y el mal, el bueno, el malo, el protagonista, el antagonista, los complementarios que pueden estar a favor del protagonista o los complementarios que pueden estar a favor del antagonista. Entonces hay una lucha ahí de poderes, por así podemos decirlo, ¿verdad? En el desarrollo de la historia. Pero para profundizar un poquito más en esto de los personajes, porque en realidad podemos hacer una gran clasificación de todos los personajes, podemos ver películas y este es el personaje protagonista, este es el personaje antagonista, estos son los secundarios, estos son los complementarios, así podemos ya platicar ya más formalmente. Para ello vamos a ver un video. Les voy a compartir un video donde hay una explicación de cómo también se establece la clasificación de los personajes. Vamos a ver el video. Recordemos los tipos de personajes. De acuerdo a su grado de participación en la historia, existen tres tipos de personajes. El primero es el personaje principal. Está el personaje secundario. Y por último, tenemos al personaje incidental o esporádico. Los personajes principales se destacan por sobre los demás personajes y la historia gira en torno a ellos o a ellas. Los personajes secundarios. Estos no tienen el rol principal, pero ayudan en el desarrollo de la historia. Su participación es complementaria al personaje principal. Los personajes incidentales aportan en el desarrollo del relato, pero su presencia no es permanente en la historia. Es por eso que se llama personaje incidental o esporádico. En resumen, son tres tipos de personajes. El principal, en el cual la historia gira en torno a este tipo de personaje. El secundario, quien ayuda en el desarrollo de la historia. Y el personaje incidental, donde su participación en la narración es esporádica. Muy bien, entonces podemos ver ahí los tipos de personajes, que tenemos un personaje principal, un personaje secundario y un personaje incidental, ¿verdad? Que de vez en cuando va a aparecer. Como les mencionaba al principio, en toda presentación, ya sea de teatro, cine o televisión, van a aparecer estos tipos de personajes. Y siempre la trama girará en torno a la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Es raro cuando hay tramas diferentes. Incluso en las caricaturas podemos ver también que están los buenos, están los malos, ¿verdad? Entonces tenemos esa lucha constante ahí de los personajes, y ahí es donde se da el conflicto dramático. Si no tuviera esencia el conflicto dramático también, ¿verdad? Si no hubiera un porqué de los personajes, sino que cada uno de ellos tienen un porqué de su papel, de su personaje, ¿verdad? De su actuación. Entonces, como veíamos acá, ya lo vimos en el video, tenemos los tipos de personajes que son los principales,
y los secundarios, y también tenemos los personajes reales y los fantásticos. Luego también tenemos los personajes protagonistas, personajes antagonistas. Entonces tenemos ahí una clasificación un poquito amplia de personajes. Siempre dentro del documento que les voy a enviar por Santillana, que va a estar donde encuentren el video de la clase, vamos a la actividad número 3. Ya la número 2 ya se les había dicho, ¿verdad? Describir los personajes de una película que sea de su agrado, que ya la hayan visto. Ahora, si quieren ver una nueva, pues ustedes mandan. Luego dice, ilustra los siguientes tipos de personajes. En este mismo documento van a trabajar todo, no tienen que cambiar de documento para nada. Van a ilustrar un personaje animado, el que ustedes quieran, buscan en Google personajes animados. Van a ilustrar un personaje inanimado, de igual manera, buscan en Google y pegan acá su imagen, solo bajan, ¿verdad? Y pegan su imagen y ya dejan ahí. Y van a ilustrar un personaje fantástico. De igual manera, buscan en Google los tres tipos de personajes: animado, inanimado y fantástico. Y ustedes ahí pues ya pegan la imagen que corresponda a cada tipo de personaje. Ahora bien, como punto final y como tarea que está dentro del cronograma que decía que íbamos a realizar un organizador gráfico sobre el personaje teatral, en este mismo documento yo les estoy dejando ya el esquema, solo para llenarlo. Entonces en la página número 2 dice: completa el siguiente organizador gráfico sobre los tipos de personajes en el teatro. Entonces lo que vamos a hacer es que ya solo vamos a ir llenando. Aquí podemos escribir en la parte grande y en la parte pequeña. Yo recomendaría que en las partes pequeñas escribamos los títulos. Por ejemplo, acá podemos escribir el personaje. Sí, y como acá podemos hacer una descripción que es el personaje, ¿verdad? Podemos buscar una descripción breve en Google sobre qué es el personaje, porque acá no nos da una información sobre qué es el personaje. Entonces podemos buscar una descripción en Google sobre qué son los personajes, ¿verdad? ¿Qué son los personajes? Bueno, entonces, y si no, pues lo podemos dejar, porque lo que nos interesa es la clasificación. Podemos dejar esto acá y dejar esto sin información. Luego vamos a venir acá en la parte de abajo, vamos a escribir primero los personajes, ¿verdad? Los tipos del protagonista. Vamos a escribir en la parte de acá protagonista. Luego aquí vamos a escribir antagonista. Después vamos a escribir aquí secundario. Y aquí vamos a escribir complementario. Y entonces que ya tengamos nuestros títulos, en la parte de atrás vamos a escribir a qué se refiere con el personaje protagonista. Por ejemplo, si regresamos al video que vimos, por ahí nos indica qué es el personaje protagonista. Vamos a regresar un poco acá al video. En todo caso, el protagonista es un personaje principal, ¿verdad? Entonces podríamos escribir esa definición, o podemos buscar una definición en Google. ¿Qué es el personaje protagonista? Sí, vamos a escribir qué es el personaje protagonista. Nos van a salir una serie de definiciones. Y entonces, por ejemplo, si no usamos Wikipedia, pues utilicemos otra página que sea de nuestra confianza para poder utilizar la información. Saber el nombre del personaje principal de una obra de ficción, ya sea literaria, cinematográfica o de otro tipo. Y aquí podríamos escribir: es el personaje principal de una obra de ficción, ya sea literaria, cinematográfica o de otro tipo. Entonces vamos a regresar aquí nuevamente. Es el personaje principal, vamos a escribirlo acá.
Vamos a ver si nos deja escribir acá. Aquí conforme vayamos escribiendo se va a ir amenorando la letra, ¿verdad? Vamos a componer esto de acá. Era una R. Es el personaje principal. Vamos a ver qué dice la información. De una obra de ficción. De una obra de ficción, ya sea literaria, cinematográfica o de otro tipo. Cinematográfica o de otro tipo. Teatral también, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ahí nuestra definición de personaje protagonista. Ahora nos vamos con el antagonista de la misma manera, buscamos información y empezamos a llenar qué es el personaje antagonista. Después buscamos quién es el personaje secundario y por último quién es el personaje complementario. Recuerden que aquí ya no le tienen que hacer ningún solo cambio al diseño porque ya está dado. Ya lo único que tienen que hacer es ir dándole clic sobre los rectángulos y ahí automáticamente van a poder escribir. Y entonces yo espero esté clara la instrucción que les he dejado. Este documento va a estar siempre en la plataforma, en la misma asignación donde les subo el video. Ahí voy a dejar el documento para que lo puedan descargar, lo puedan trabajar y lo puedan resolver. Recuérdense que la información sobre cada personaje lo tienen que buscar en Google, ¿verdad? Y yo siento que está bien sencillo hacerlo, no hay por qué complicarse. Bueno, entonces básicamente eso sería todo por esta semana que estamos trabajando sobre el personaje teatral, siempre recordándoles nuevamente, motivándolos a que suban su video sobre el proyecto integrador, que ya está disponible la asignación en Santillana desde la semana pasada. Y ahí mismo está el cronograma de actividades para que lo descarguen y lleven control de lo que han entregado y de lo que no han entregado, y siempre verificando que las tareas sí estén entregadas, ¿verdad? Porque hay un poquito de problema ahí con Santillana en ese sentido, pero se puede corregir, estamos a tiempo todavía para poder hacer todos esos cambios. Bueno, entonces sin más que agregar, esto sería todo por el día de hoy. Trabajamos sobre la clasificación de los personajes y tenemos ahí una serie de actividades que realizar. Espero estén muy bien, siempre es un gusto poderles saludar y pues nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que estén bien, jóvenes, bendiciones, un abrazo a la distancia. Adiós, buena tarde.